Aprendizaje en la infancia. La educación en la infancia ha traído una enorme atención en la última década. Esto ha sido impulsado en parte por la investigación que indica la importancia de las experiencias tempranas de calidad en el desarrollo cognitivo, social y emocional a corto plazo de los niños, así como también sobre su éxito a largo plazo en la escuela y en su vida posterior. El acceso equitativo a la educación y a la atención preescolar de calidad ha sido reconocido como clave para establecer las bases para el aprendizaje a lo largo de toda la vida para los niños y para el apoyo de las amplias necesidades educacionales y sociales de las familias. En la mayoría de los países de la OCDE, la tendencia es la de dar a todos los niños por lo menos 2 años de atención de educación pública gratis antes del inicio de la educación obligatoria. Así es como los gobiernos buscan mejorar la capacitación de las personas y las condiciones laborales, así como también desarrollar marcos pedagógicos apropiados para los niños pequeños. La neurociencia no será capaz de proporcionar soluciones a todos los desafíos que enfrenta la educación y el cuidado de la infancia, pero cabe esperar que los descubrimientos neurocientíficos proporcionen percepciones útiles para la toma de decisiones informadas en este campo. Cuando nacemos no tenemos la información cerrada ni aprendida. Por el contrario, aunque sabemos que en el útero el cerebro del feto va grabando diferentes estímulos mientras continúa su desarrollo, aprendemos una vez que hemos nacido y poco a poco vamos construyendo nuestro mapa de la realidad gracias a las personas que nos rodean, a la sociedad y a la cultura, que no es así sino la suma de todos los pensamientos que han generado circuitos cerebrales compartidos. La psicología del desarrollo ha identificado 3 factores sociales que son esenciales en este aprendizaje durante los primeros meses después del nacimiento: la imitación, la atención compartida y la comprensión hepática. Es precisamente la imitación el elemento principal en este aprendizaje, acelerándolo y multiplicando las oportunidades de aprender. Este aprendizaje por observación directa de hechos que realizan las personas con las que está vinculado emocionalmente es el mecanismo de aprendizaje más potente y no solo en esta etapa de la vida. La atención compartida, es decir, 2 personas mirando un mismo objeto, evento o fenómeno, es una base importante para la comunicación y el aprendizaje de todo lo que sucede en el entorno del niño. Es un proceso y mecanismo que une a los adultos y a los niños pequeños y les hace compartir el mundo de la percepción, lo que facilita el aprendizaje, no solo de significados, sino el aprendizaje de las palabras y la comunicación social. Quizás podrían aplicarse los conocimientos de cómo los niños aprenden en los primeros meses de esa manera tan rápida, eficiente y sin esfuerzo para mejorar la educación y el aprendizaje en los colegios en los años posteriores. Saber cómo aprende el niño antes de entrar en la escuela permitirá diseñar programas que puedan mejorar la enseñanza posterior. Estudios de neuroimagen realizados a niños de 6 años indican que las diferencias en las oportunidades de aprender que el niño haya tenido antes de entrar en el colegio se correlacionan con diferencias cerebrales que pueden afectar el aprendizaje posterior. Y la tercera habilidad social es la comprensión hepática. Esta capacidad de sentir las emociones de los demás es esencial en la maduración del cerebro humano. Hay experimentos que muestran cómo los niños muy pequeños, mucho antes de saber hablar, ya expresan conductas hepáticas, empáticas y altruistas. Estos códigos cerebrales que vienen heredados son también modulados por el entorno cultural, el entrenamiento y la percepción de la conducta de los otros, sobre todo de los padres. El acercamiento emocional a otro puede ser una puerta que abre el conocimiento del otro y la capacidad de establecer relaciones humanas satisfactorias. A los 3 o 4 años ya hay muchísimas conexiones o circuitos creados y se produce un aprendizaje acelerado, pues todo nos impacta, nos provoca curiosidad y necesidad de explorar. Los niños de muy corta edad son capaces de desarrollar una comprensión sofisticada de los fenómenos que les rodean, son aprendices activos. Aún en el momento del nacimiento, el cerebro del infante no es una tabula rasa. Los niños desarrollan teorías acerca del mundo muy temprano y las reconsideran a la luz de su experiencia. Sin embargo, es importante comprender que un niño no comienza a aprender con ideas o conceptos abstractos, sino con percepciones, emociones, sensaciones, movimiento, todo ello en relación al mundo sensorial real.
Por lo tanto, es el mundo real y lo que hay en él lo que primero aprende el niño. Y ese primer aprendizaje es básico, no solo en la infancia, sino para el resto de su vida escolar, pues estas sensaciones y percepciones, además de sus experiencias, van a ser los cimientos de su futuro aprendizaje abstracto. Los primeros aprendizajes se producen mediante procesos de repetición constantes con los que el niño construye recuerdos inconscientes, que darán paso más adelante a procesos de aprendizaje conscientes. Mirar, oír, oler, tocar, sobre todo a través del juego, es el primer aprendizaje sólido infantil, pero hoy en día el niño se enfrenta cada vez más temprano con el aprendizaje de ideas y conceptos alejados de aquellos estímulos sensoriales que activan los códigos más genuinos del cerebro, y esto debe hacernos reflexionar. Los dominios del aprendizaje temprano incluyen la lingüística, la psicología, la biología y la física, también cómo funcionan el lenguaje, la gente, los animales, las plantas y los objetos. La educación temprana necesita tener en cuenta el cerebro distinto y la conceptualización individual de los niños, y esto habrá de ayudar a identificar las modalidades individuales del aprendizaje, por ejemplo, mediante juegos. De acuerdo con Alison Gopnik, en el foro coorganizado por el CERI y el Sackler Institute, sobre mecanismos del cerebro y aprendizaje temprano 2000, los niños ya vienen equipados para aprender el lenguaje, pero también aprenden cómo la gente que los rodea piensa y siente, y cómo esto se relaciona con sus propios pensamientos y sentimientos. Los niños aprenden la psicología cotidiana, cómo es cada persona y si esas personas le dan confianza o no. También aprenden física cotidiana, cómo se mueven los objetos y cómo interactuar con ellos, y biología del día a día, al observar cómo se comportan los seres vivos, las plantas y los animales. Ellos dominan estos conocimientos complejos antes de que tenga lugar cualquier escolaridad oficial. Howard Gardner también ha explorado las capacidades artísticas y creativas de los niños pequeños, demostrando que es uno de los campos donde la escolarización, en lugar de promover y desarrollar estas capacidades, las debilita. Sería interesante ver si las prácticas escolares pueden construirse directamente sobre el conocimiento que los niños han acumulado en sus ambientes previos. Por ejemplo, la escuela inicial podría enseñar psicología del día a día. En el caso de la física y de la biología, las escuelas podrían iniciar la enseñanza infantil a partir de las concepciones naturales y errores de concepción acerca de la realidad, a fin de lograr una comprensión más profunda de los conceptos científicos que la describen. Las escuelas podrían capitalizar de mejor manera el juego, la exploración espontánea, la predicción y la retroalimentación, que son tan poderosos en el aprendizaje espontáneo del hogar. Las escuelas deberían estar proporcionando la oportunidad de ser científicos incluso a los niños más pequeños, y no solamente hablarles acerca de la ciencia. Los niños son competentes también en los números. Las investigaciones han indicado que niños muy pequeños, en los primeros meses de vida, ya atienden a la cantidad de objetos existentes en su ambiente. También hay evidencia de que pueden operar con números. Ellos desarrollan habilidades numéricas mediante la interacción y el ambiente, construyendo sobre su sentido inicial de los números. Por lo tanto, la pregunta educacional es cómo construir de mejor manera sobre la competencia infantil ya existente. ¿Hay un momento oportuno u óptimo y hay modos de aprendizaje preferidos? Por mucho tiempo ha existido la creencia generalizada entre los no especialistas de que entre el nacimiento y la edad de 3 años los niños están al máximo de su receptividad al aprendizaje. Brewer, 1999. Ya sabemos que es un mito. De acuerdo con este punto de vista, si los niños no han sido expuestos total y completamente a varios estímulos, como hemos dicho anteriormente, no serán capaces de recobrar los beneficios del estímulo temprano más adelante en la vida. Sin embargo, incluso en el caso de las destrezas para los cuales existen periodos sensibles, la capacidad de aprendizaje no se perderá aún después del periodo sensible. Si bien no hay evidencia científica de que la sobreestimulación de un niño normal y sano tenga un efecto beneficioso, hay evidencia de que podría ser una pérdida de tiempo. Sebastián, 2004. Los descubrimientos sobre los cuales están basados estos argumentos están relacionados con funcionamientos muy básicos, tales como la visión. ¿No sería lo apropiado aplicar esto directamente a las habilidades del aprendizaje o a las cognitivas? Para una comprensión más cabal de cómo la experiencia durante la infancia temprana afecta el desarrollo posterior, se requeriría un estudio más amplio.
Es cierto que existen periodos de sensibilidad en ciertas áreas del aprendizaje, como la adquisición del lenguaje. Esto no quiere decir que sea imposible aprender un idioma extranjero luego de cierta edad, y los estudios han demostrado que la efectividad del aprendizaje depende del aspecto estar relacionada con aspectos del idioma en cuestión. Neville 2000. Por mucho tiempo ha existido la creencia generalizada entre los no especialistas en que entre el nacimiento y la edad de 3 años, los niños están al máximo de su receptividad al aprendizaje. Brewer, 1999. Ya sabemos que es un mito. De acuerdo con este punto de vista, si los niños no han sido expuestos total y completamente a varios estímulos, como hemos dicho anteriormente, no serán capaces de recordar los beneficios del estímulo temprano más adelante en la vida. Sin embargo, incluso en el caso de las destrezas para las cuales existen periodos sensibles, la capacidad de aprendizaje no se perderá aún después del periodo sensible. Si bien no hay evidencia científica de que la sobreestimulación de un niño normal y sano tenga un efecto beneficioso, hay evidencia de que podría ser una pérdida de tiempo. Sebastián, 2004. Los descubrimientos sobre los cuales están basados estos argumentos están relacionados con funcionamientos muy básicos, tales como la visión. ¿No sería lo apropiado aplicar esto directamente a las habilidades de aprendizaje o a las cognitivas? Para una comprensión más cabal de cómo la experiencia durante la infancia temprana afecta el desarrollo posterior, se requeriría un estudio más amplio. Es cierto que existen periodos de sensibilidad en ciertas áreas del aprendizaje, como la adquisición del lenguaje. Esto no quiere decir que sea imposible aprender un idioma extranjero luego de cierta edad, y los estudios han demostrado que la efectividad del aprendizaje depende del aspecto del idioma en cuestión. Neville ha destacado que el aprendizaje de un segundo idioma involucra tanto la comprensión como la producción y exige el dominio de diferentes procesos. Dos de estos, el procesamiento gramatical y el procesamiento semántico, dependen de diferentes sistemas neuronales dentro del cerebro. El procesamiento gramatical depende más de las regiones frontales del hemisferio izquierdo, mientras que el procesamiento semántico, por ejemplo, aprendizaje de vocabulario, activa las regiones laterales posteriores de ambos hemisferios, izquierdo y derecho. Mientras más tarde se aprende la gramática, más activo está el cerebro en el proceso de aprendizaje. En vez de procesar la información gramatical solo con el hemisferio izquierdo, los estudiantes tardíos procesan la misma información en ambos hemisferios. Esto indica que retardar la exposición al lenguaje conduce a que el cerebro use una estrategia diferente al procesar la gramática. Adicionalmente, estudios confirmatorios han demostrado que los sujetos con esta activación bilateral del cerebro tenían significativamente mayores dificultades para emplear la gramática correctamente. La activación bilateral pues indica mayor dificultad en el aprendizaje. Así, cuanto antes se exponga al niño a la gramática de un idioma extranjero, más fácil y rápido será su dominio. Sin embargo, el aprendizaje semántico continúa a lo largo de la vida y no está constreñido por el tiempo. Otro ejemplo de los periodos sensibles se produce durante la adquisición de los sonidos del habla. Los estudios muestran que en los primeros meses de vida, los niños pequeños son capaces de discriminar las sutiles pero relevantes diferencias entre las consonantes del sonido similar y entre las vocales con sonidos similares para idiomas nativos o extranjeros. Los bebés recién nacidos pueden aprender a discriminar contrastes difíciles en sonidos del habla en un par de horas, aun cuando están durmiendo, en oposición a la visión de que el sueño es un estado sedentario en donde capacidades tales como la atención y el aprendizaje están reducidas o ausentes. Koch, 2002. Durante el primer año de vida, sin embargo, esta capacidad con relación a los idiomas no nativos disminuye a medida que aumenta la sensibilidad a los sonidos de su idioma nativo. Esta declinación en la percepción no nativa tiene lugar durante el primer año de vida, con una disminución más acentuada entre los 8 y 10 meses de edad. Este cambio aumenta la diferencia de la función cerebral al adaptarse, la eficiencia de la función cerebral al adaptarse al ambiente natural. Debería notarse que no basta solo con hacer que los niños escuchen idiomas extranjeros.
a fin de mantener la sensibilidad a los sonidos de idiomas extranjeros. Debemos tener en cuenta que la adquisición de sonidos del lenguaje no nativo es posible fuera del periodo sensible. Keck y su equipo han demostrado que niños de entre 3 y 6 años también pueden aprender a distinguir los sonidos del lenguaje no nativo en un ambiente de lenguaje natural, en un periodo de 2 meses sin ningún entrenamiento especial. Sabemos también que las intervenciones que se producen antes de la adolescencia tienen un impacto más duradero que las que se producen después de la adolescencia. En concreto, el desarrollo del autocontrol tiene que ver con la maduración de la corteza prefrontal, región situada en la parte delantera del cerebro, detrás de la frente y de los ojos. Esta zona sigue desarrollándose hasta los 23 años, más o menos, pero se ha demostrado que el aprendizaje emocional que se produzca en la etapa anterior a la pubertad va a posibilitar mejores resultados. También parece probable que haya una transición entre los 5 y los 7 años. Hay motivos para creer que las intervenciones que se hagan antes de ese periodo de transición serán especialmente eficaces a la hora de sentar las bases de habilidades que serán a su vez las bases de otras nuevas. Podríamos hablar de andamios y de estructura.